materia del tema principal, el tema central de Cátedra Médica del día de hoy. Vamos a estar conversando con la doctora Flores, la doctora Sabrinsky Flores. Así que ustedes todas sus preguntas, sus inquietudes respecto a los dientes, a la odontología, tendremos la oportunidad de verla de la mano de la doctora Sabrinsky Flores. Y Sabrinsky Flores tiene una indumentaria que le identifica muy bien lograda de promoción de sus servicios. Doctora Sabrinsky Flores, odontología especializada. Bonito logo. Doctor Rafael Montero, mira, cuando tú estabas en la graduándote no existían todas estas cosas. No, eso es hoy marketing médicos, en salud, eso no existía. los médicos tienen una calidad, los profesionales de la salud en el marketing increíble. Sí, bueno, sí. hoy vamos a estar conversando sobre cómo impactan, el impacto que tiene la salud mental en nuestros dientes, y agradecer la presencia de la doctora Sabrinsky Flores por estar entre nosotros. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días, gracias por la invitación. Para mí siempre un placer estar aquí. Este staff ya es conocido para mí y me place mucho porque siempre es bueno darle un poco de valor a la información realmente que educa, sobre todo a los pacientes, que son los que realmente reciben a la larga el beneficio. Porque todos los que tienen dientes, tienen boca, son pacientes. Sí. Ahora que tú dices que todos los que tienen dientes, significa eso que hay personas que son... que no tienen dientes. Entonces esos no son pacientes, Le decimos Edéntulos, ¿no? así es. Los edéntulos, en mi campo le dicen dedientado. Aunque no tenga dientes, son pacientes. Son pacientes. Entonces, es más, por eso siempre digo que más que dientes es boca. Hay labios, hay carrillos. O sea, para que una persona no tenga nada de esto, debería estar cursando, qué sé yo, una patología bucal ya a nivel de un cáncer terminal que no tenga boca. Porque pasa, no muy común, pero pasa. Pero en sí, lo que queríamos hoy hablar un poquito sobre algo que no podemos evitar, ni podemos hacernos de los ojos gordos, como dicen, porque todos estamos bajo estrés. Entonces, una de las cosas que normalmente no se le atañe al dentista o al odontólogo o al profesional que trabaja el área de la boca es el estrés. Lo manejamos, obviamente, concomitantemente con un equipo de psicología, psiquiatría, terapia, dependiendo la gravedad del asunto, pero es algo que no es lo más común. Si una persona empieza a morderse las uñas, empieza a alarse la piel de los labios o empieza a bruxar, a rechinar los dientes de noche, eso es algo que la gente ve como normal. Sí. Y es un patrón de conducta, de ansiedad, de control de impulso y de todas estas cosas que nosotros hemos visto como parte de nuestra rutina diaria, pero no es salud bucal. Entonces, ¿qué es esas cositas que nos dan una alarma para que digamos, bueno, tengo este patrón de conducta, debo de ir al psicólogo, debo de hacer terapia, debo de ver qué me genera este tipo de ansiedad en mí, pero también tengo que ir al dentista porque estos patrones de conducta están reflejándose en daños a nivel de los tejidos bucales, tanto de los dientes, como es el caso del bruxismo, que destruye el esmalte de los dientes, los craquea. Es como agarrar, yo les explico a los pacientes que es como tú agarrar un vaso de cristal y apretarlo hasta el punto que él estalle. Sí. Entonces suelta esos prismas que son los que caracterizan el esmalte y se hacen esos socavados, esas grietas. Y los pacientes muchas veces están tan acostumbrados que tienen 30 años rechinando los dientes de noche y la única que se da cuenta es la esposa o la pareja con la que comparte la cama, pues porque le dice, tú aprietas los dientes y haces un sonido muy fuerte que llega al punto hasta de despertar a la persona que lo padece. ¿Cómo se llama ese sonido? Bruxar. Ese acto de apretar los dientes y esos se gastan los dientes, sí, doctora. se gastan, se craquean y llegan al punto de desgastarse hasta exponer la pulpa, que es el nervio del diente. O sea, a un punto, esos pacientes tienen muy poca calidad de vida en cuanto a comer. Sí. Lastima mucho, tienen mucha sensibilidad, pero este tipo de patrones es lo que decíamos, ese es un problema psicológico. Tiene ansiedad, tiene estrés, pero también
las manifestaciones de otros problemas mentales o de trastornos mentales, como la anorexia, la bulimia, tú no lo asociarías con un dentista. Sin Y se embargo, reflejan, doctora, en los dientes. claro que sí, Oh. porque un paciente que esté pasando por un proceso de anorexia, de bulimia, donde vomita constantemente y este ácido gástrico, ¿por dónde sale? Sale por la boca. Y salen las comidas y todo lo que ya el bolo alimenticio ha llevado y que se supone que está devolviéndose con ácidos que son lesivos totalmente para el esmalte de los dientes. Y es obvio ver, por ejemplo, un adolescente entre los 15, 17 años, llegan a consulta, la lleva la mamá porque resulta que no puede casi tomar nada frío, nada caliente, sufre de muchos dolores dentales y cuando uno lo ve con el espejo, explorándolo clínicamente, uno se da cuenta que tiene todo el esmalte gastado de la parte interna. Ese es un dato interesante. O sea, estas dolencias que son del litoral de salud mental, como esas personas que se inducen al vómito, Sí. el caso, escasamente nos damos cuenta, vemos por ejemplo los efectos, pero no vemos a la persona Hacerlo, así induciéndose es. al vómito. Entonces, cuando se produce esta situación, una característica es que el esmalte se desgasta. De forma interna. En la parte interna de la boca, Ujú. que normalmente estos niños, adolescentes, porque son más los que son propensos a esto, los padres no lo saben. Solamente lo llevan porque le molesta los dientes. Pero el mismo niño no sabe que va a exponerse y que se va a notar el problema que tiene. Entonces, cuando uno le dice a los pacientes, pero tú vomitas, no, porque es algo que quieren normalmente ocultar. Sí. Sí. Pero cuando lo vemos clínicamente en la parte interna, tiene todos los, es como si se viera liso, como si empieza a transparentarse y se expone lo que es la dentina, que es la capa que le sucede al esmalte, ¿ok? Que es la que no debe exponerse, que es la que da sensibilidad, que da frío, que da calor y que da esos cambios térmicos que no deberían estar. Entonces, cuando uno nota este tipo de patrones, ya uno sabe que hay una situación concomitante que hay que trabajar con terapia. Es lo mismo que el paciente o la persona que se come las uñas. Es un trastorno de ansiedad y de control de impulso, pero tú no lo llevas al dentista, tú lo llevas al psicólogo. Pero ¿qué pasa? Ese paciente sufre de migraña. Ese paciente sufre normalmente de trismos a nivel de los músculos masticadores. ¿Por qué? ¿Qué es el trismo? El trismo es esa contracción que hay en los músculos masticadores. ¿Cuáles son los masticadores? Los que tenemos que conforman la mandíbula para que los pacientes nos Tenemos entiendan. los pterigoides internos, pterigoides externos, tenemos el macetero y tenemos el temporal. doctora, Así ¿verdad que mismo, sí? el temporal son los que están acá en la cabeza. Siempre me gusta hacer gráfica porque a veces los pacientes dicen, pero, ajá, ¿qué me dijo? Pero eso que se encargan de traer como una bisagra, pues la mandíbula para que la haga abrir y cerrar. Cuando usted la desplaza hacia adelante, porque, verá, vamos a lo técnico. Usted se va a morder una uña. Usted tiene que llevar los dientes de abajo, los inferiores, a que muerdan con los de arriba, para usted hacerlo coincidir con esa esquinita que usted se quiere comer. Entonces, esa parte que usted hace, ese movimiento de protrusión, se llama cuando usted desplaza la mandíbula hacia adelante, le hace un daño terrible a la articulación temporomandibular, que es lo que conforma esta bisagra de abrir y cerrar. Entonces, esta parte de aquí produce inflamaciones que se reflejan en dolor de cuello, dolor de espalda, dolor de cabeza, pero fuerte a un punto que hay personas tratando una migraña de más de 10 años y no sabe que porque usted se come las uñas. Entonces, no se asocia, pero lo es. Está. Entonces, esa es la parte que... Entonces, hay un abanico de enfermedades del sistema, o sea, de salud mental que Sí. entra en el Que tiene panel, efecto en la esfera de la Sí. boca, que ¿no? tienen entonces efecto sobre la dentadura, Y se sobre trabaja la con el articulación, dentista. y entonces usted mencionaba dos de ellas al principio, hablaba también del bruxismo, de esa tendencia a Rechinar. rechinar los Sí. dientes, que sobre todo se da en el sueño, ¿verdad, doctora? Sobre todo es cuando estamos durmiendo, aunque O no es muy exclusivo. concentrados. Exactamente. Porque hay una parte de que muchas veces cuando ya se entra en un sueño profundo, que es lo que se dificulta,
es que el paciente cuando entra en el sueño profundo abre la boca, se relaja al punto de que se supone y puede tener, aparte de rechinar, entonces lo contrario, que es el apnea del sueño, que es ese desplazamiento que hace la lengua hacia atrás, que el paciente se ahoga y como que se espanta. También son los odontólogos los que trabajan esa parte. Entonces usted hablaba también de dos condiciones ligadas a los alimentos. Las personas que tienen la obsesión por su peso, ¿verdad? Y por lo que van a comer, que son los anoréxicos, ¿verdad? Así es. Y el paciente bulímico, que es aquel paciente que se da unas harturas, se da unos atracones, como se dice en el lenguaje técnico, y luego entonces se induce al vómito. En esas dos condiciones también hay unos efectos muy deleterios sobre la dentadura. Sí. Entonces, ¿cuáles otras condiciones encontramos, doctora, que tienen efectos en nuestra dentadura que están en este paquete de enfermedades mentales? Tenemos estos brotes, por ejemplo, que son muy comunes y las personas los asocian a que es lo mismo y no lo es. En esto toco en la parte que mencionábamos de la diferencia entre las aftas y los herpes. ¿Por qué? Porque los pacientes dicen, mira, cuando estoy en exámenes o cuando tengo mucho trabajo, me sale una llaguita, mira, que eso me mata del dolor. Entonces lo asocian, me salió un herpes. No, quiero diferenciar un poquito con respecto a la sintomatología, porque si logramos esto, también el paciente va a saber que no debe usar o automedicarse con cosas que no ayudan. Más bien van a retrasar la cicatrización. Por ejemplo, si usted está pasando por estas llaguitas que normalmente salen en el fondo del labio, entre el labio y la encía, o en el piso de la lengua, o por los laditos de la lengua, que son aftas, se ven como blanquecinas en la zona interna y enrojecida todo el alrededor. Esas no son virales, que es lo que da diferencia del herpes. Por lo tanto, esas no se contagian, no contagiamos, ¿no? Sí puede contagiarse, ¿sí? Pero por un tema salival, más que de contaminación por ser un virus. Por ejemplo, el herpes, que es el que sale en el labio. Pero es en el labio. Ese es en el labio. Las Exacto. aftas no salen en el labio, Exacto. en la zona externa. Sino en la parte interna. Exactamente. Y son En más el bien vestíbulo, úlceras. Exacto. Son como si fueran ulceritas que dan un dolor tremendo, pero cursan entre 7 y 15 días. No va a pasar. ¿Con qué se asocian las aftas, doctora? Con el estrés, con la presión, la persona cuando está ansiosa o por ciertas, sí, hasta en bebés. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque ahí ya hay una falta, puede ser de algunas vitaminas, como te dicen, pasaste por un proceso de gripe, lo que era viral era la gripe. Pero como hay una baja de defensa, el sistema autoinmune pues se defiende y hace y expone estas ulceritas que dicen, bueno, hice una fiebre muy grande, puede manifestarse tanto de forma viral como el herpes, como el afta, que realmente es una manifestación ulcerativa. Y se trabaja más bien aliviando el dolor que el paciente siente, no porque va a parar, que muchas personas no lo entienden. A veces creen que el herpes, no, que voy a usar un retroviral, porque es un virus, que ahí vamos. El herpes son estas pápulas de agüita que le salen muchas alrededor del labio, pueden manifestarse cerca de la comisura labial, en el labio y en la parte baja de la nariz. Eso puede pasar, pero es viral y va a repetirse cada vez que tengamos un curso de ansiedad o estrés, pero porque ya el virus está latente. El herpes no se cura. O sea, inmediatamente usted tenga la primera manifestación, es probable que cada cierto tiempo haga eso porque ese virus se aloja en un ganglio y va a salir. Pero eso no quiere decir que porque usted use retroviral, lo que va a hacer es que va a disminuir un poquito el tiempo de duración que dura en boca o en el labio, pero no es que va a desaparecer ni que se va a curar. Por eso muchos pacientes que dicen, no, tómate un antibiótico para que te baje la infección. ¿Qué infección? Ahí no hay ninguna infección. Aunque lo veamos como un nacito, como una, todas estas pápulas como una costra, una postilla que se arma alrededor del labio, eso no tiene infección. Puede infectarse si el paciente se limita mucho de la higiene, entonces por dolor evita limpiar el área y eso puede infectarlo, pero no es la generalidad. Y eso también va de la mano con los problemas mentales. Una manifestación. Exactamente. Si una persona tiene problemas mentales, por ejemplo, de depresión, lo primero que hace es descuidarse.
descuidar su higiene, no solo de la boca, también lo hace a nivel corpóreo. No se quiere bañar, no quiere comer correctamente, no come a deshora, se acuesta sin ir a lavarse los dientes. Entonces, eso era lo que hablábamos. Sí. No todo es sistémico. No es que tenemos un problema sistémico y también una manifestación bucal, sino que muchas manifestaciones bucales vienen por el descuido que origina tener un problema de un trastorno mental que venga ligado, por ejemplo, a la depresión o a que la persona tenga demencia. Si se le va a olvidar comer, también se le va a olvidar cepillarse. Y muchas veces estos pacientes tienen que ser asistidos y tener mucho amor y compasión por la familia. Una Porque pregunta, si no, doctora Sabrinsky Flores, hoy en Cátedra Médica, hablando de la asociación entre enfermedades mentales y cómo los dientes resultan afectados, cómo nuestra salud oral resulta entonces perjudicada. De todas las enfermedades y las condiciones mentales que hemos estado señalando en el día de hoy, ¿cuál es la más frecuentemente vista que producen estas afecciones en nuestros dientes? la ansiedad y el tema de control de impulso, que ya más va ligado a pacientes porque ya el área, por ejemplo, de demencia o de depresión muy fuerte y eso, ya es un problema que es un equipo de cosas que hay que hacer y es un paciente que normalmente no lo está padeciendo ahora. Voy al dentista porque me está dando esto. No, casi siempre viene arrastrándolo desde muy joven y son patrones de conducta que son bien difíciles de manejar. Por eso los dientes no es lo primero que nosotros, o sea, tú ves un paciente con demencia o un niño con un grado de problemas mentales fuerte y tú ves que el descuido a nivel bucal es muy grande, porque normalmente los pacientes, los padres o los tutores de dicha persona dicen, bueno, pero entre tantas cosas que tengo que darle, los medicamentos que son antidepresivos y que tienen que ver con la ansiedad, producen xeroxtomía, que es la falta de saliva en la boca. O sea, todos los o sea que también por la medicamentos- medicación para este tipo de trastornos hay un impacto en la salud bucodental es del como paciente. si fuera la lucha de la gallina y el huevo. O sea, tengo problemas mentales y por ende se reflejan en la boca, pero lo que me dan para solucionar el problema de la mente se manifiesta también en la boca, con problemas de falta de saliva y un paciente sabemos que con falta de saliva o con saliva muy densa se vuelve un paciente deshidratado, como diríamos. Entonces, esa saliva muy densa se vuelve cal y promueve entonces lo que es el cálculo o el tártaro. Lo que Eso la es gente lo que se conoce como boca seca. Cuando boca hay- seca, pero en la boca seca lo que hace es que promueve que no haya una saliva fluida para que el alimento se desplace o se vaya. Entonces, si el paciente normalmente que tiene la boca seca para mucho con la boca abierta y a eso tú le añades que tiene un medicamento que le limita la salivación y que las glándulas salivales producen menos saliva, entonces, ¿qué pasa con esto? Que los dientes tienden a resecarse. Y si tú te comiste una comidita, en vez de que la saliva se lleve parte de ese sucio, lo va a pegar. Y yo siempre le digo a los pacientes, escupe en la temperatura del sol normal afuera y tú te vas a dar cuenta que si escupiste a los 2 minutos y eso está seco y se vuelve como una cal blanca, porque la saliva tiene sales. Entonces eso ligado al sucio y ligado a que tienes menos saliva va a provocar mucho tártaro y eso va a traer problemas gingivales, periodontales, encías inflamadas y pérdida de hueso que normalmente terminan en pérdida de los dientes. Bueno, señores, nosotros hoy conversamos con la doctora Sabrinsky Flores, quien es odontóloga y está conversando en Cátedra Médica sobre las relaciones existentes entre enfermedades mentales y nuestra dentadura. Doctor Roberto Lafontaine. Doctora, hay 3 hábitos que usted no lo ha mencionado por el impacto que tiene en la boca. 1, mamá bobo por mucho tiempo. 2, chupar dedo. Y el tercero, comer chicle. Bueno, porque estábamos hablando de problemas mentales. El doctor doctor Lafontaine me encanta. Yo siempre saco un cortecito de las cosas que él me pregunta. A propósito de eso, yo No le monte la pregunta. Vamos a ver. Adelante, Mira, doctor. si supiera que, aunque pareciera que no lo tiene, sí tiene mucho que ver el tema de los niños que degluten con el dedo, que chupan el dedo
Pero hay que ver qué hay detrás de eso. No, muchos padres vienen a consulta y dicen, doctora, yo necesito que deje el dedo, porque entonces vive con el olor de la saliva en la boca, en el dedo, se descuida mucho, se desconcentra. Entonces yo le digo a los padres, ok, mira, vamos a ver por qué el niño se chupa el dedo. O sea, hay un patrón de consentirse. Yo conozco pacientes con 30 y pico de años que paren y en el parto hay que dejarlo que se chupe su dedo. Que el esposo o la esposa tienen que esperar que se chupe el dedo para que se duerma. Porque hay un tema de añoñarse. Entonces, muchas veces tú intervienes eso, el paciente tú lo mandas a terapia, ven que están pasando como familia y le quitas eso o logras quitárselo, entonces el niño empieza a masturbarse o empieza a comerse el cabello o empieza a jalarse la ropa, empieza a hacerse pellizcos en la piel. Estamos hablando de un tema que de fondo es psiquiátrico. Sí. Que exactamente. El efecto que tiene el chuparse los dedos en la dentadura. Es una malformación, lo que produce es malformación, porque le estás dando un estímulo al hueso de crecimiento, porque es un niño normalmente que está en crecimiento, y por eso se ve, fulano se chupaba el dedo, porque tú le ves los dientes hacia adelante, le ves el paladar muy hundido, ¿por qué? Porque tiene la misma forma del pulgar, y esa succión pulgar cuando es el pulgar, porque hay niños que se chupan 3 dedos y el otro se lo meten en la nariz, una cosa impresionante, porque todo va a depender cómo se haya acostumbrado a chuparse los dedos. Y así mismo, como se chupa el dedo, yo le digo a los pacientes, chúpate el dedo como tú lo haces. Y así mismo, como se colocan los dedos, es la deformación que producen. Mayormente, el problema que tienen los niños o las personas que degluten con el dedo es que se malforman el maxilar o la mandíbula, malformación de los dientes, problemas de bacterias ligados a la saliva, porque no pueden cerrar la boca, no pueden hacer ambas cosas a la vez. Y lo del bobo es simplemente, eso lo controlan los padres. Comer chicle es un tema más bien que puede producir caries si tú lo usas con azúcar para aligerar la ansiedad. Pero comer chicle cada vez se va volviendo menos frecuente porque los pacientes ahora hay una tendencia de cuidarse y como no lo usan con azúcar, pues que tú vivas masticando todo el día rumiando no hace gran problema. Roberto Lafontaine fueron respuestas a sus preguntas. Adelante, Rafael Montero y Sabiñón. Sí, yo quiero ver con la doctora Flores. Hay un caso que usted no lo mencionó y es el que no va al odontólogo porque le tiene terror al sillón. Sí, que el pánico, el problema mental se lo produce el dentista. El sillón. El dentista no, digamos, sentarse en el sillón. Sí. No, porque es un equipo de cosas. Ahora, y la turbina. Sí. De hecho, en estos días hablaba yo un tema, desglosando esto, de los tipos de dolores. Y hay un dolor que es mental. Ese dolor tú empiezas a sentirlo de que tú vas de tu casa al dentista. Entonces tú dices, mira, doctora, cuando usted prende la maquinita y entonces lo asocian con cosas que entienden que hacen tal cosa. El taladro. Doctora, cuando usted saca el taladro, no es un taladro. Y hay un factor también que tiene mucho que ver con el equipo médico, pues que el odontólogo tenga que trabajar. Si es un paciente muy ansioso, normalmente se trata de darle un relajantico, de que el paciente en la primera consulta no se le trabaje lo que le genere dolor, de que el paciente haga un equipo con el dentista. O sea, hay muchos factores que tienen que ver con esa odontología traumática que se recuerda. Voy a hacer una cita con ustedes. Sí, y estamos a la disposición, porque la primera que soy sumamente ansiosa soy yo. Bueno, señores, soy muy empática por eso. Hoy conversamos con la doctora Sabrinsky Flores, la encontramos en Instagram, @drasabrinsky, también en Facebook, doctora.sabrinsky Flores, y en YouTube, doctora, abreviado, DRA. Sabrinsky Flores. Nos vamos a una pausa. Y cuando regresemos vamos a abrir las líneas para hablar con el pueblo.